vida y camino al infierno. Por eso hoy quiero invitarles a conocer a Jesucristo, a hacer una conversión de sus vidas y realmente recibir con amor a Jesús, creer en su nombre, arrepentirse de sus soberbias, arrepentirse de sus pecados y pedir perdón y nacer de nuevo, nueva criatura, nueva persona en Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación. Jesús es amor. Hoy te predicamos, han cambiado la gloria del Dios incorruptibles por cosas corruptibles, por hombres que se corrompen. Y en ese barco Jesús es capitán. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, y así confirma las Sagradas Escrituras, se aproxima el día del arrebato. Jesucristo viene de sorpresa. Así dice en Apocalipsis, Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, que en algunas Biblias se llaman Revelaciones, en otras Biblias se llaman Apocalipsis, o lo pueden llamar Apocalipsis. Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno te quite la corona. Yo vengo pronto, cuidado que nadie te quite tu corona. Gloria a Jesucristo. Amén. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, como dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primeros con cuerpo incorruptibles y eterno, con cuerpo incorruptible y eterno. Que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pero nosotros tenemos que estar anotados en el libro de la vida para recibir a Jesucristo, para no llegar a pasar por las tribulaciones, que se viene muy pronto vienen las tribulaciones, pero antes de la venida, antes de las tribulaciones, viene por segunda vez Jesucristo. Jesucristo viene muy pronto, como dice las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos viene Jesucristo a buscar a su pueblo, a su iglesia. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Son todas aquellas personas que han amado a Jesucristo, aquellas que han buscado a Jesucristo, aquellas personas que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, aquellas personas que han creído en el nombre de Cristo Jesús, aquellas personas que han pedido perdón, que han pedido perdón por su desobediencia, por sus pecados, y que también han pasado por el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Recuerden, esas personas son la iglesia de Jesucristo. A esas personas viene a buscar Jesucristo ahora cuando viene por segunda vez. La segunda venida de Jesucristo, que se da el arrebato, ese acontecimiento más importante de la historia. Estamos arriba de los 2000 años, como anuncia las profecías, que dice: pasarán 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para Jesucristo, 2000 años para la humanidad, 2000 años de que vino Jesucristo hasta la fecha. Así que estamos en el tiempo
en que hoy tenés que venir y abrazar a Jesucristo. Este es el tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón. ¿Qué tiempo es este? El tiempo del momento que vino Jesucristo por primera vez hasta su segunda venida. Estamos viviendo en un tiempo de dispensación, un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, donde somos manumitidos de la mano del Satanás, de las manos del enemigo. Somos libres del faraón, de las garras del faraón en este tiempo, pero para ser libres tenemos que ir y abrazar a aquel que vino a rescatar, que vino a buscar lo que se había perdido, y él se llama Jesucristo. El único que te salva es Jesucristo, no hay otro, porque tres son uno. El Padre Creador está en Jesucristo y el Espíritu Santo en Jesús, como dijo el apóstol Pedro en Colosenses 1:15. Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Jesús podemos apreciar al Padre, porque todo Dios está en Jesús. Nosotros tenemos una religión monoteísta, la religión cristiana es una religión de un solo Dios. La religión cristiana es religión de un solo Dios, el Dios Padre Creador. En el principio, el Verbo que se hizo carne en Jesucristo y el Espíritu Santo. Hoy todos esos tres están en Jesucristo. Con solo recibir a Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Jesús, empezamos a ser salvos. Con solo recibir, creer, porque no solo basta recibir a Jesucristo, sino también tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros creemos, recibimos a Jesús, creemos en el nombre de Jesús, pedimos perdón y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38, dijo el apóstol Pedro: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros estamos preparados, cumplimos estos mandatos, estos preceptos que nos dejó Jesucristo, donde dice: y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, a todo el mundo, como dice el Marcos 16:15. Y por el mundo, y predicar el Evangelio para todos aquellos que creen en Jesucristo se salven, y el que no será condenado. Así dice la palabra de Dios, así dice las Sagradas Escrituras. Por eso Jesucristo viene por segunda vez, viene pronto. Quiero que entiendan que Jesucristo está próximo a venir, en cualquier momento viene, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando llegue Jesucristo, los muertos resucitarán primeros. Pero ¿quiénes son los muertos? Son aquellos que han recibido a Jesucristo y han creído en su nombre, principalmente han amado con todo el corazón. Amó a Jesucristo, han amado con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Esas personas serán levantadas del polvo de la tierra para recibir a Jesucristo para una vida eterna. Y no pasarán por las tribulaciones que se vienen muy pronto. Muy pronto se vienen las tribulaciones, las persecuciones de la bestia, reinando la bestia, donde marcará la bestia con la marca del 666, o llevarán el nombre de la bestia. Y ahí serán marcados ricos, pobres, niños grandes y chicos, todos serán marcados, y aquellos que no lleven la marca de la bestia serán asesinados. Por eso es necesario recibir a Jesucristo ahora, en este tiempo de dispensación, tiempo de gracia, tiempo de perdón, donde solo tenés que abrazar a Jesucristo, donde solo tenés que pedir perdón y abrazar a Jesucristo. No tenés que hacer ningún esfuerzo físico, no tenés que pasar por ningún sacrificio, solo tenés que abrazar a Jesucristo, porque este es el tiempo del perdón, tiempo de dispensación. Pero este tiempo se termina cuando llegue Jesucristo en su segunda venida. Gloria a Jesucristo. Amén. Como decíamos recién, han cambiado la gloria
de nuestro Dios, han cambiado la gloria de Dios. Hay personas que viven convencidas de una religión, de una doctrina o de un hombre. Han transformado hoy la iglesia de Jesucristo en un club social. Digo en un club social porque viven en apariencia, son tibios, como dijo Jesús, llevan una vida de hipócritas, de conformistas, porque es más cómodo estar en una iglesia, ir y reunirse como un club social, termina la reunión y se van a sus casas y no asumen el compromiso del plan de salvación que está por medio de Jesucristo. Porque se mienten a sí mismos, hacen complot con otras personas para destruir la gloria del Dios vivo. Cuando se quiere levantar una obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos se ponen a truncar ese Evangelio y van a los lugares más cómodos, todos servidos. Creen que eso le va a salvar. Viven de manera sabiendo que no se salvan. Y muchos como ovejas son llevados al matadero, convencidos por hombres que tienen un título quizás de pastor, pero no ha conocido al verdadero Jesucristo. No tuvo la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Y no han conocido el misterio que solo el Espíritu Santo te revela. ¿Cuál es el misterio que tanto se habla? El misterio es conocer al verdadero Jesucristo. Al verdadero Jesucristo. No han conocido y creen que porque son grandes teólogos, grandes científicos, grandes doctores, tienen títulos para pasar al púlpito y predicar, pero se han olvidado del amor de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que el único que te salva es amar a Jesucristo para que Él escuche tu oración? Jesús se mueve por medio del amor que vos tenés hacia Jesús. De otra manera, no hay acción. Jesús se mueve por el amor que vos podés tener hacia Él. No busque dioses por otro lado. No busque nombres por otro lado para que te desorienten y para que se pierda la salvación. Muchos buscan y han dejado el nombre de Jesucristo. Muchos directamente no le llaman a Jesús por su nombre, cuando verdaderamente el nombre de Jesús es el que te salva. No hay otro que te salve. ¿Por qué? Porque dice las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos 4:12, dice, porque hay uno solo en quien podemos ser salvos, uno solo. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre. Un solo nombre que está sobre todo nombre de la Biblia. Vos me podés leer toda la Biblia, me podés mencionar todos los nombres que están en la Biblia, pero ninguno de ellos te salvan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por las Sagradas Escrituras dice en el Nuevo Testamento, hay un solo nombre que te salva. Dice las Sagradas Escrituras, un solo nombre que te salva. Y ese nombre está debajo de los cielos dado al mundo para que el mundo se pueda salvar. Y no tiene que pagar nada, sencillamente ir y abrazar a Jesucristo para ser salvo. No te pide nada, te pide que tome una decisión, que haga una conversión de tu vida y que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que creas en el nombre del Salvador que se llama Jesús Salvador, que pidas perdón de tus desobediencias, de tus pecados, del pecado original que viene del tiempo de Adán y Eva hasta estos días. Ese pecado original se corta cuando abrazamos a Jesucristo. Para eso vino Jesucristo y murió en la cruz, para cargar el pecado del mundo, para recuperar y rescatar lo que se había perdido. Cuando Adán entrega el mundo a Satanás, Satanás pasa por derecho propio, pasa a tener el reino de este mundo. Y Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Pero ¿cómo puede Jesucristo recuperar? De la única forma cuando nosotros vamos y abrazamos a Jesucristo y entendemos que por la sangre de Jesús somos lavados de todos los pecados. Somos manumitidos, libres, suelta la mano Satanás y nos libra de todo pecado.
cuando nosotros realmente entendemos que la salvación está por Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino al mundo, vino para recuperar a todos lo que hemos, porque si no venía Jesucristo y no pasaba por la cruz, no pasaba por ese sacrificio donde cargó el pecado del mundo y llevó y crucificó la cruz, si Jesucristo no hacía ese trabajo, todavía seguiríamos bajo el imperio de Satanás. Pero las personas que tienen el honor de haber conocido a Jesucristo, ya no están bajo ese imperio de Satanás, bajo las garras del faraón. Ya no, ya son manumitidos, son libres por Jesucristo, por la gracia de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo se cansaba de decir, ¿por qué te volvés al Antiguo Testamento? ¿Por qué te volvés a la ley? Porque la ley saca a flor tu pecado, porque tenemos un cuerpo pecaminoso. ¿Por qué no vivís bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, bajo el amor de Jesucristo? Porque somos solo salvos, podemos ser salvos solo por la gracia y el amor de Jesucristo. No por otra forma, no hay otro camino. Porque el pacto que hace el Creador Padre, Padre Creador, Dios Padre, hace un contrato con la humanidad. Y el único contrato, el único pacto se llama Jesucristo. No hay por otro camino que te pueda salvar. No pierdas tiempo, porque han venido en el mundo muchas personas, muchos anticristos, que han tratado de destruir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algo sublime y santo. Han tratado de corromper las cosas gloriosas del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Han roto la gloria del Dios Todopoderoso y han cambiado el nombre. Hoy escuchamos predicaciones que hablan permanentemente, dicen Él. ¿Por qué no decía el Señor Jesucristo? O si no dicen Señor, Señor, todo el tiempo se pasan hablando del Señor. Señor, Señor. Y yo digo, ¿de qué Señor está hablando? ¿Del patrón? ¿De Satanás? ¿Del Señor de la luz? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no decide el Señor Jesucristo? Otros se pasan tiempo hablando del Dios. ¿Creen que tiene más poder el Dios? Y yo le pregunto, ¿de qué Dios me hablas? ¿Dios Poseidón del mar? ¿El Dios del agua? ¿La diosa Atenea de Atenas? ¿O me estás hablando del Dios que hemos conocido por medio de Jesucristo? Ese es el Dios que nosotros tenemos que hablar, el que conocimos por medio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, como le decía hoy en Colosenses 1:15. Jesús es imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. ¿Querés conocer al Dios? Míralo a Jesús. Porque Dios nos hizo a nosotros a imagen y a semejanza. Por eso míralo a Jesús y ahí lo vas a ver a Dios. No busques por otro lado. Vos podrás mencionar todos los pasajes del Antiguo y del Nuevo, todos los nombres que están en la Biblia, todos, pero ninguno te salva, porque la palabra aclara bien, hay un solo nombre que te salva. Hay un solo nombre y ese nombre está sobre todo nombre. Un solo nombre, Jesucristo. Un solo Salvador, Jesucristo. Uno solo que murió por vos y por mí, Jesucristo. Uno solo, no hay otro. Uno solo que te perdona los pecados. Uno solo que va a evitar que vos pases por las tribulaciones que vienen muy pronto. Uno solo que te va a evitar que pases por el infierno. Se llama Jesucristo. Él vino con dos propósitos. Primero, salvarnos y recuperar lo que se había perdido, lo que había entregado a Adán y Eva a Satanás, a sacarles de la garra de Satanás, a recuperarnos a nosotros, lo que creemos en Jesucristo, a librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora, como dice el Salmo 91:3, a librarnos de ese enemigo. Vino Jesucristo a librarnos y también vino con el propósito de la segunda venida que viene ahora para librarnos que pasemos por las tribulaciones. Saben que las tribulaciones anuncia las profecías bíblicas, anuncia el libro de Revelaciones de Apocalipsis, está diciendo que en el tiempo de las tribulaciones será tiempo de escozor, de dolor, de angustia, de sufrimiento, donde veremos los cuerpos tirados por la calle, donde habrá terremotos,
donde la tierra se abrirá en grandes grietas de kilómetros, donde las grandes ciudades desaparecen, donde las islas desaparecen, las montañas desaparecen por el gran temblor de tierra que va a haber. Hoy vemos que los científicos están hablando, están diciendo que los movimientos sísmicos, las napas sísmicas, se acomodan una debajo de la otra y la otra pasa por arriba y otra por abajo, pero dice que hay posibilidades que grandes napas de la tierra se choquen y esa va a producir el gran temblor de tierra en todas partes, en todo el planeta Tierra. Por eso que no va a quedar nada. No es conveniente quedarse en ese tiempo. Por eso hoy yo te invito a que tomes una decisión, a que decidas a recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que recibas a Jesucristo, que creas en el nombre de Jesucristo, que es lo más importante, creer en el nombre de Jesucristo. Y cuando hablamos de religión, mencionalo a Jesucristo. No me venga con el Dios, el Dios que conocí por Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de religión, no me venga con Señor solo, decime el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de religión, no me venga con la palabra Él, decime el Señor Jesucristo. Porque hay gente hipócrita que va y le decís, ¿por qué decís Él? Toda la predicación, oh Señor, Señor. Dice, se sabe que estamos hablando de la persona de Jesús, se sabe, dice, cuando decimos Señor, se sabe. No, porque el nombre de Jesús, ahí está la salvación. Ha cambiado su nombre. Le llaman cualquier otro nombre, menos el verdadero nombre de Jesucristo. Hay que llamarlo por su nombre a Jesús. No lo cambien el nombre, porque ahí está el pecado. Ese es el adulterio más grande que hay en el mundo. Cuando las personas han dejado de llamarle a Jesucristo por su nombre y llaman por otro nombre, cuando el nombre de Jesucristo está el poder. Cuando en el nombre de Jesucristo está la salvación, cuando en el nombre de Jesucristo está la liberación de los pecados, cuando en el nombre de Jesucristo te cubre con su sangre y te manumite, te libera, te liberta de todos los pecados. Por eso es importante el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén. Efectivamente, hay mayor condena para las personas que han conocido a Jesucristo. Hay mayor condena, porque muchos serán como ramas secas cortadas y tiradas al fuego que nunca se apaga y que su gusano nunca muere, como dijo el profeta Isaías. Pero mayor condena hay para las personas que han conocido a Jesucristo y se han alejado. Ojo, estoy hablando de aquellas personas que entendieron que el Salvador es Jesucristo. Hay otras personas que van a una iglesia y por culpa del que le da el que le enseña o que brinda la doctrina, el que prepara a su iglesia, no le enseña que la salvación solo está por Jesucristo. Pero tengan en cuenta esto, que hay mayor condena para las personas que han dejado a Jesucristo y se volvieron atrás, como el caso de la mujer de Lot. El caso de la mujer de Lot. Se dio vuelta y miró el pasado, volvió atrás, porque eso es más complaciente, es más cómodo que seguir a Jesucristo. Por eso que dice, la condena, el juicio, en el tribunal blanco de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga como juez, las condenas, las penas no van a ser la misma. Mayor condena tiene aquel que conoció a Jesucristo y se alejó de Jesús, porque fue a religiones cómodas, donde son clubes sociales, que se comportan como un club social. Pero lo que menos le interesa es que el hermano se pueda salvar. Lo que menos le interesa es que un pueblo se pueda salvar. No están interesados o preocupados que el mundo se pueda salvar, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto. Están en otro canal. Están en el comodismo. Viven, como dijo Jesucristo, viven en formas de hipócritas. Se mienten a sí mismos, sabiendo que no se salvan. Por eso hoy te invito a conocer a Jesucristo, a hacer una conversión de tu vida, realmente recibir con todo tu amor a Jesucristo.
creer en su nombre, arrepentirse de sus soberbias, pedir perdón, nacer de nuevo, para ser nueva criatura, nueva persona en Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Después fueron adquiriendo, por un lado, conocimiento, pero de este mundo, y se fueron abriendo y dejando como poca cosa las cosas de Jesucristo. Diciendo ser sabios, se hicieron vanidosos, vanos, presumidos y petulantes. Sigue diciendo Romanos 1:23, y dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen o de hombres corruptibles, hombres que se corrompen por la vanidad, por el dinero, por las cosas de este mundo, y han llevado las cosas del Evangelio de Jesucristo en cosas cómodas para el mundo. Han hecho el Evangelio de Jesucristo una cosa cómoda para que el mundo, para el que va a la iglesia, se sienta cómodo. Realmente son falsos. Es una doctrina falsa que no te salva. Yo hoy estoy hablando de la salvación, no si son falsos con el mundo. A mí no me interesa. Me interesa que la persona se pueda salvar y que las personas que van a las iglesias puedan encontrar al verdadero Jesucristo, para que conozcan que Jesucristo es el Salvador. Eso es lo que me interesa. Han cambiado el nombre de Dios, como le decía hoy, del Dios vivo. Han cambiado. Dejaron de seguir a Jesucristo para seguir a los hombres que se dicen ser sabios. Van a las reuniones y vuelven a su casa después de una predicación y dicen: qué hermosa predicación. Y yo digo: ¿de qué habló? No, contó que estuvo en Estados Unidos, me contó que hizo esto, me contó que hizo aquello. ¿Y de la salvación? ¿Cuándo? No se habló de la salvación. Qué triste que es. Por eso la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras dice en Primera de Juan 4:1 dice: guardados que hay espíritus engañadores. Y sigue diciendo en Primera de Juan 4:2, dice: todo espíritu que confiese, es decir, todo predicador, todo pastor, toda persona, todo profeta, todo apóstol, pastor, predicador, profeta, maestro de la palabra, todos los ministerios que dejó Jesucristo acá en la tierra, todas estas personas que confiesen que Jesucristo vino en persona, que vino en carne, como dice la palabra, esa persona tiene a Dios porque tiene a Jesucristo. Esa persona es de Dios, es espíritu de Dios. Dice la palabra, Primera de Juan 4:2 dice: todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu es de Dios porque tiene a Jesucristo. ¿Me entienden? Si dan testimonio de Jesucristo es porque esa persona es de Dios. Si proclaman de Jesucristo, si de su boca anuncian de Jesucristo, esa persona es de Dios. Como dice la palabra: y todo labio y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice: y llegará el día en que toda rodilla, en la tierra y en los cielos los ángeles y en la tierra los hombres, frente a la presencia de Dios, dice, se arrodillarán frente a la presencia de Jesucristo en la venida de Jesús. Y todo labio, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, en el libro de Primera de Juan 4:2 vemos que aclara bien: si usted va y se sienta en una iglesia y la persona no le proclama de Jesucristo, no anuncia, en su boca no sale, no cuando una sola vez dice vamos a predicar o vamos a decir en el nombre de Jesús. No, háblame cosas de Jesús, háblame cómo Jesús te salva, para qué vino Jesús, cómo tenemos que pedir perdón para ser salvo. Es necesario
hablar y predicar de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Jesucristo nos dejó un mandamiento. Dijo, id al mundo y llevad este evangelio para que todos aquellos que creen en este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de la venida de Jesucristo. Vino Jesucristo, como dijo el Bautista, Juan el Bautista, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Por medio de quién se acercó el reino de los cielos? Se acercó por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo se acerca el reino de los cielos a nosotros. De otra manera no se acerca. No se engañen, porque hay doctrinas que te enseñan que la ley. Pero nosotros tenemos, los cristianos, más todo aquello que somos testigos de Jesucristo. Yo soy testigo de Jesucristo porque doy testimonio de Jesucristo. Doy testimonio de lo que está escrito en la Biblia. Eso somos testigos, dice la palabra en el libro de los Hechos 1:8. Y recibirán el Espíritu Santo, y recibirán poder, vendrá poder sobre nosotros. Y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Por eso es importante creer en Jesucristo, creer en su nombre. Y sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Juan 4:3, dice, y todo espíritu que no confiese a Jesucristo, todo predicador, pastor, profeta, apóstol, maestro de la palabra, que no lo confiesa a Jesucristo y que se hagan de los adivinadores, como vemos muchas veces en YouTube, vemos en televisión que adivinan, eso no es de Dios. Cuando vemos esas cosas, bien claro dice la palabra, toda persona, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, ese es el verdadero espíritu del anticristo. Es el que va en contra de Jesucristo, del cual tiene un lugar guardado para el día del juicio, para el juicio final. Primero van a morir todos aquellos que fueron en contra de Jesucristo, pero van a quedar vivos por último, queda Satanás y todo lo que tiene el espíritu del anticristo. Va a ser el honor de Jesucristo de tomar a esas dos, al espíritu del anticristo y a Satanás, y echarlo al lago de fuego, donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Gloria a Jesucristo. Amén. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por ese capitán. Sigue diciendo Jesús a la iglesia que han dejado de lado a Jesucristo. Muchas iglesias hoy en día han dejado de lado a Jesucristo. Han tomado por poca cosa el significado y lo importante que es amar a nuestro amado Jesucristo, buscar la salvación por Él. Y si nosotros vamos al libro sagrado de la Biblia, en Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto y te quitaré todo, si no te hubiese arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuélvanse al primer amor. Eso pide. ¿Qué pide en Apocalipsis 2:4? Que tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Es Jesucristo. Vuélvanse al primer amor. Volvemos a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Debemos hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Es el bautismo en el nombre de Jesucristo, como lo hacían los apóstoles. Los apóstoles todos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante lo que dice en Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ha dejado a Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Es el bautismo en el nombre de Jesucristo, como hacían los apóstoles, las iglesias primitivas. Bautizaban en el nombre de Jesucristo. De lo contrario, dice, vendré pronto
y te quitaré todo. Por eso hoy vemos cuántas iglesias han cerrado. En la primera pandemia un sacudón y se cerraron la cantidad de iglesias. Porque están débiles. No han encontrado el verdadero camino y no han entendido que la salvación solo está en Jesucristo. Por eso es importante, debemos dejar de ser un convencido de un hombre, de una religión muerta que no te salva. No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Tenemos que convertirnos a Jesucristo. Es el único que te salva, no hay otro. Muchas veces decimos, hay dioses que las personas crean propios dioses que no te salvan. Dan la espalda a Jesucristo. Hoy vemos como muchas personas, olvídate de aquellos que son cristianos, que van a una iglesia y que conocen a Jesucristo. Pero hoy vemos otras personas que están en el mundo y que buscan a dioses creyendo que eso le va a salvar. Algunos tienen fe a San Pedrito, el otro tienen fe al árbol, el otro tienen fe a tantos nombres de personas muertas, como dice, adoran a criaturas muertas. Y no se dan cuenta que hay uno solo que resucitó entre los muertos, que ganó la batalla a Satanás. Ese que ganó la batalla se llama Jesucristo. No se dan cuenta que si tuvieran fe a Jesucristo, su vida va a cambiar. Si ustedes ponen en primer lugar a Jesucristo, su vida cambia. Cambia del día a la noche, porque están poniendo su esperanza, su fe. Si va a comenzar un trabajo nuevo, pedir a Jesús que te dé sabiduría, que te dé entendimiento para poder encauzar tu nuevo trabajo. Si va a empezar una empresa, poné en primer lugar a Jesús. Si te va a casar, poné en primer lugar a Jesús. Poné tu casamiento en manos de Jesús. Si tenés prueba, Jesús te dice, vení a mí todo lo que estáis cargado y cansado, que yo os haré descansar. Si tenés problemas, tenés prueba, andá a Jesucristo y poné en primer lugar a Jesús. Pero no medites con el enemigo cuando empezás a meditar y a decir, pero si yo estoy enfermo, porque si yo fracaso siempre, porque si a mí me sale mal esto. No, eso es meditar con Satanás, porque él lo único que quiere que vos te quites la vida. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Vino para destruir al ladrón. Él sabe, como dice en Juan 10:10, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Porque el ladrón te roba la felicidad, te roba la vida, te roba la familia, te roba tu trabajo, te roba todo lo que te hace bien con engaños. Primero te da, te hace creer y después te roba todo. Te roba. Vino a destruir las cosas buenas que ha hecho para desilusionarte. Vino a matar, te mata a un ser querido, te mata a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, te mata porque Satanás no juega, él lo que quiere es llevarse. Primero te seduce haciendo creer que hace cosas buenas, pero el único que no te pide nada a cambio es Jesucristo. Él te salva y te garantiza una vida eterna. Él te dice, Jesús te dice, hay otra vida después de esta vida. Hay otra vida. Y esa vida se llama vida eterna. La vida eterna que nos promete la Sagrada Escritura en todos los pasajes bíblicos. Habla de una vida, de esa otra vida, de la vida eterna. Por eso es necesario estar aferrado a Jesucristo, estar prendido de la mano de Jesucristo. Y dejar de ser un convencido de un hombre, de una religión muerta que no te salva. Muchos dicen, yo soy tal y tal y tal de generación de mi papá y de todo, yo vengo de la misma religión. Una religión muerta que no te salva. Que se salvan ellos, pero en este mundo. Porque como dijo Jesucristo, hipócritas. Y un apóstol le dice, Señor, ¿por qué son hipócritas? Porque practican una religión, van a esa religión y se mienten ellos mismos. ¿Por qué se mienten? Porque saben que no se salvan. Y le dijo Jesucristo, fariseos y escribas hipócritas, ¿por qué no dejá entrar a los hombres al reino de los cielos?
¿Por qué no dejás entrar a aquellos hombres que quieren entrar al reino de los cielos? No dejás entrar a los hombres al reino de los cielos y tampoco entras vos, tampoco te salva a vos, porque son hipócritas. Cierran la puerta del reino de los cielos a los hombres que quieren salvarse. A las buenas personas les cierran la puerta. Y ustedes dirán, ¿cómo te cierra la puerta? Hoy se da, hoy vemos todos los días vemos cómo cierran la puerta del reino de los cielos. Todos los días vemos cómo cierran la puerta del reino de los cielos. Todos los días. Le hacen difícil, con grande liturgia, lo hacen difícil el Evangelio. ¿Por qué no decir que el único que te salva se llama Jesucristo? Que con solo arrepentirte de tus pecados, abrir tu mente, tu corazón y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, creer en su nombre, pedir perdón de tus desobediencias, de tus pecados, porque el pecado es desobediencia a Dios, ¿me entienden? Pedir perdón por la desobediencia, creer en el nombre de Jesucristo, y cuando pueda ser bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces estamos preparados para que entrar al reino de los cielos. Jesucristo no se queda con esa predicación sola a los fariseos y escribas. Hoy hay muchos fariseos y escribas en diferentes religiones, en diferentes lugares. Y personas que no van a la iglesia, que se creen sabios y son necios, porque lo único que se ganan es el infierno, pasar por las tribulaciones. ¿O ustedes creen que para qué está creado las tribulaciones? El infierno, para ellos, para los que se creen sabios y son necios, han truncado la gloria de Dios y han cambiado el del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Jesucristo le sigue diciendo a los fariseos y escribas de ese tiempo y de este tiempo, ustedes son igual que nichos, que panteones, blanqueados por fuera. ¿Qué quiere decir? Con ropas relucientes por fuera y por dentro lleno de huesos secos, muertos por dentro. Esos son los fariseos, esas personas, ¿qué quiere decir? Que están muertos, que no tienen amor, que no conocen a Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén. A los escribas y fariseos les decía hipócritas porque fingían trabajar o ser religiosos y no eran religiosos. Se mentían ellos mismos y mentían al pueblo, mentían a la gente diciendo ser santos y no eran. Por eso Jesucristo en una parte le dice, fariseos y escribas hipócritas, son blanqueados por fuera como panteón, con ropas relucientes, como panteón blanqueado por fuera, pero por dentro muertos, huesos secos, es decir, que no te salva, eran personas muertas. Como hoy vemos iglesias, grandes iglesias, llenas de muertos, porque aquel que no tiene a Jesucristo está muerto, no tiene vida eterna. Entonces, hoy iglesias llenas de muertos, conducidos por muertos, predicadores muertos que nos llevan a la salvación. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Claro, ellos, algunos son psicólogos, otros médicos, otro esto, aquello, título acá, título allá, y se han olvidado del poderoso Jesucristo. Han dejado de lado la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles, por cosas que se corrompen. Han tratado o han dejado por cosas menor el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesucristo, cuando viene y hace ese terrible sacrificio en la cruz, lo hace para salvarnos a nosotros. Bueno, el anticristo, el espíritu del anticristo se encargó de destruir todo lo que es el evangelio de Jesucristo. Yo me pregunto, si Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos ser salvos, si dice la palabra que hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo, ¿por qué los hombres obstinados hablan en contra o no le mencionan a Jesucristo directamente? No lo mencionan, dejan de lado al santo que te salva, que se llama Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que recibas a Jesucristo
que creas en el nombre de Jesucristo, que pidas perdón de los pecados y que pase por el bautismo en el nombre de Jesús. Le comento, el bautismo en el nombre de Jesús, por ejemplo, esa es otra cosa que han dejado. La pregunta es esta: ¿por qué los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, bautizaban en el nombre de Jesucristo? Toda la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué hoy los hombres han cambiado? Las doctrinas han cambiado y bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que en Mateo 28, 19 habla que Jesucristo mismo dijo en Mateo 28, 19: «Y por el mundo y haced discípulos y bautizad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo», lo dijo Jesucristo. La pregunta es esta: ¿dónde está el Padre cuando Jesucristo daba esa orden? ¿Dónde estaba el Padre? Estaba todo en Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo: «Ir y bautizar en el nombre del Padre», el Padre está en Jesucristo. ¿Dónde está el Hijo? Era el mismo Jesucristo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En el mismo Jesucristo. Ahí viene la respuesta que Jesús le da a Felipe. Felipe le dice, Felipe, que fue un gran predicador después, Felipe le dice a Jesús: «Maestro, muéstranos al Padre y nosotros te creemos, ya nos basta». Y Jesús le dice: «Ay, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre». Y sigue diciendo en Juan, en las Sagradas Escrituras: «Mi Padre en mí y yo en mi Padre». Por eso es que estas cosas entendieron los apóstoles cuando recibieron la revelación del Espíritu Santo. Cuando en el día Pentecostés, cuando reciben la unción del Espíritu Santo, entendieron y se les revelaron estos misterios y entendieron que todo Dios está en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo. Los tres es uno, como dice en primera de Juan 5:7. Tres dan testimonio en los cielos: el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Pero estos tres es uno solo, Jesucristo. Eso tenemos que entender. Para cuando oramos y pedimos y rezamos, rezamos, que es el significado de lo mismo. Orar, rezar, es hablar con Dios. Cuando oramos y hablamos con Dios, tenemos que hablar en el nombre de Jesucristo, porque todo Dios está en Jesucristo. Muchos creen que hay tres dioses por separados, que hay tres personas separadas: el Padre Creador, Jesucristo y el Espíritu Santo, y lo tienen por tres personas por separada, y no entienden que la religión cristiana es de un solo Dios. Por eso le dicen religión monoteísta, de un solo Dios. No entienden que todo el Creador está en Jesucristo, un solo Dios, y todo el Espíritu Santo en Jesucristo, un solo Dios. Que muchos creen que la palabra Trinidad, que no existe en la Biblia la palabra Trinidad no existe. Muchos creen que todo el Padre está por un lado, que Jesucristo por otro y el Espíritu Santo por otro. Y no entienden que Dios se presentó de tres maneras. Eso es importante entender. Que Dios se presentó de tres maneras, que no es lo mismo que la Trinidad, que no es lo mismo que tener un Dios de tres cabezas. El Dios de tres cabezas es Satanás. Él tiene tres cabezas. Nosotros tenemos un Dios de una sola cabeza, que se haya presentado de tres maneras, totalmente de acuerdo, que se presentó de tres maneras, que se presentó de tres formas, pero siempre el mismo Dios. Al principio el Espíritu que aleteaba sobre el agua, el Creador del universo. El Verbo, ese Dios se hizo carne, que vino en Jesucristo. Todo Dios en Jesucristo. Jesucristo siendo 100% de hombre y el 100% de Dios. Todo Dios en Jesucristo. Todo el Espíritu en Jesús. Entendiendo entonces que Jesús, que el Dios Padre, todo Dios se ha presentado de tres maneras o de tres formas.
pero no hay tres dioses por separado. Siempre es un mismo Dios. Hay teologías, hay doctrinas que te quieren confundir, que dice porque al principio decía y hacemos y hagamos el mundo. Y quiere decir porque hablaba con otro espíritu. No, no es que Dios tomó un espíritu que andaba volando, dando vuelta y lo puso a Jesucristo. No, es el mismo Dios en Jesucristo. Todo Dios en Jesucristo. Todo el Espíritu Santo en Jesucristo. Hoy Jesús se mueve por medio del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo que va a ustedes, que viene a nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo. Vamos a dar gracias por esta predicación, por este mensaje de salvación. Gracias, Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo. Te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Gracias, amado Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Jesús conocimos al Padre, al Todopoderoso, al Creador, por medio de Jesucristo. Gracias, Jesús, que sabemos hoy que por medio tuyo, por medio de Jesucristo, podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Solo por medio tuyo, Jesús amado. Te damos gracias. Hoy queremos recibirte. Queremos que tú seas nuestro Salvador. Queremos ser tu templo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, hermano mío, no ignoréis que vosotros, del momento que recibiste a Jesucristo, sois templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, sos santo, porque sos justificado por Jesucristo. Sos sagrado, porque tenés el Espíritu Santo de Jesucristo en tu vida. Por eso, a partir del momento que hemos entendido que Jesucristo es el Salvador, que todo Dios está en Jesucristo, que el Espíritu Santo, que Jesús se mueve por medio del Espíritu Santo. Cuando entendemos que todo Dios es Jesús, ahí empezamos a ser salvos. Y ahí se da lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. Cree en Jesucristo, sé bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Así sigue diciendo la palabra de Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas a nueva. Esto es cuando recibimos a Jesús, todas las cosas son hechas a nueva. De modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Nace de vuelta. Después de una vez que pasa por el bautismo, cuando se sumerge la persona vieja, nace una nueva persona en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Jesús, somos lavados por la sangre de Jesucristo. Hablando de la sangre de Jesucristo, quiero que tengan en cuenta para cuando viene esta peste, para cuando vienen todas estas enfermedades. Quiero comentarle que nosotros los cristianos contamos con el mayor antídoto. Hay un antídoto que es muy importante, que nadie tiene en cuenta. Hay un antídoto que va en contra de este espíritu de muerte que recorre el mundo. Hay un gran antídoto que se llama Jesucristo. Ese gran antídoto se llama Jesucristo. La sangre de Jesucristo te cubre de los ataques del enemigo, de los ataques de Satanás, la sangre de Jesucristo. Y ahí se cumple lo que dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 91:3. Y te librará del lazo del cazador, Jesucristo. Y te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Quién te libra? Jesucristo. Antes decíamos Dios, hoy decimos Jesucristo, porque hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo. Sabemos que no tenemos que volver al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Como decíamos hoy, porque la ley
te saca a relucir los pecados. Tenemos que estar bajo la cobertura del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Por eso, ¿quién te libra del lazo del cazador? Jesucristo. ¿Quién te libra de la peste destructora, esta peste que anda recorriendo el mundo? Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Recuerden cómo pasó en el tiempo de los judíos cuando estaban prisioneros bajo las garras del faraón. En ese entonces Dios le ordenó a Moisés que dijera a su pueblo que pintara en la puerta y el dintel de su entrada, de su casa, que marcara con la sangre del cordero, para que la muerte que iba a venir a ese lugar no entrara a la casa de aquellos que fueron obedientes y que marcaron su casa con la sangre del cordero. Porque no solo porque eran judíos se salvaban, únicamente se iban a salvar aquellos que marcaban su casa, que pintaban su casa con la sangre del cordero. Hoy sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros hoy recibimos a Jesucristo, la sangre de Jesucristo no va a permitir que la muerte destructora, el espíritu destructor que anda dando vuelta, algunos le llaman coronavirus, COVID o como quieran llamarlo, o la peste que venga, cualquier peste que venga, tenemos la sangre de Jesucristo que nos cubre y nos libra de todo mal. La sangre de Jesucristo. Esa es la que es el escudo para que ninguna muerte entre en tu casa. Pero para eso tenemos que tener a Jesucristo. Tenemos que creer, recibir a Jesús. Tenemos que creer en su nombre, pedirle perdón y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y estamos cubiertos por la sangre de Jesús, y ningún espíritu de muerte va a entrar en tu casa, ninguna enfermedad. Hay gente que se muere por pánico, por miedo, pero porque no tienen a Jesucristo. Cuando reciban a Jesucristo va a ver que no es necesario tener miedo, no es necesario correr por un lado y por otro. Sencillamente tener a Jesucristo y Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Te libra del temor que te impone Satanás a través de los hombres, de los miedos que te pone Satanás a través de los hombres. Pero si vos tenés a Jesucristo, esas cosas no pasan por tu casa, no pasan por tu vida. Con solo recibir a Jesús, estás libre de todo, del lazo del cazador que se llama Satanás y de la peste destructora que se llama, llámelo cualquier forma, virus que viene ahora, enfermedades que vienen, que son de espíritu de muerte. Por eso en el nombre de Jesucristo lo rechazamos a espíritu, rechazamos en el nombre de Jesucristo, para nuestra nación argentina, para las naciones del mundo que creen en Jesucristo, que sean libres de ese espíritu inmundo. Lo echamos afuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos, como dijo, todo lo que atamos en la tierra también se ata en los cielos. Atamos en el nombre de Jesucristo al espíritu inmundo de enfermedad, todo ese espíritu que anda dando vuelta. Y también atamos a las personas que ordenan este tema, a las personas que imponen temor. Lo atamos y lo echamos afuera en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Porque yo lo digo, porque soy testigo de Jesucristo. Jesucristo dijo, y estas señales volverán, y estas señales se darán para todos aquellos que creen en Jesucristo. Teniendo fe en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, hoy ordenamos a espíritu inmundo de muerte, de enfermedad, que se vaya de su casa, que se vaya de la vida, que se aleje de cada una de las personas que creen en Jesucristo, que sean libres del lazo del cazador y de la peste destructora. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco... Decíamos, como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno estamos en Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando recibimos a Jesucristo, por supuesto. Porque el fin de la ley, el fin del Antiguo Testamento es Jesucristo. Por el amor de Jesucristo se termina lo anterior, porque si no, el pecado siempre sigue a flor. Cuando vino Jesucristo, vino por la cobertura que nos da Jesucristo, por su gracia,
Somos libres de todo mal, de todos los pecados de antes. Cuando recibimos a Jesucristo hemos cumplido con la ley. Observen este detalle. Cuando recibimos a Jesucristo y creemos en su nombre, ahí estamos cumpliendo la ley, el Antiguo Testamento. Porque Jesús es la ley misma, porque en Jesús está la ley misma, transformada en amor. Toda la ley de antes del Antiguo Testamento, transformada en Jesús en amor. Porque toda la profecía se ha cumplido en el amor de Jesucristo. Toda profecía y toda ciencia se ha cumplido por medio del amor de Jesucristo. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Como dice en Romanos 6:15, hoy ya no vivimos por las obras ni la ley, sino que ya vivimos por amor y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivimos por las obras ni la ley del Antiguo Testamento, a eso se refiere, a la ley de antes de la venida de Jesucristo, sino que tenemos que vivir bajo la cobertura de Jesucristo, bajo la gracia, bajo el amor de Jesucristo. Porque el fin de la ley del Antiguo Testamento es el amor de Jesucristo, para justicia de todos los que creen en el nombre de Jesús. Porque Jesús vino para que recibiéramos vida y vida en abundancia. Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Escuche lo que dice en el libro, en las cartas de Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 3:20. Por las obras y la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Jesucristo. Por las obras ni la ley ningún ser humano puede ser justificado. Es decir, pueden hacer buenas obras y pueden cumplir todo lo que manda el Antiguo Testamento, pero si no están bajo la cobertura, si no están bajo la gracia de Jesucristo, no pueden ser salvos. Lo dice la Sagrada Escritura, lo dice en Romanos 3:20. Busquen la Biblia, miren en internet que pueden escribir, pongan Romanos 3:20, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, pongan Romanos 3:20 y salta. Por las obras y la ley, ningún ser humano puede ser justificado. ¿Qué quiere decir? Usted puede saber todo el Antiguo Testamento, pero si no conoció a Jesucristo no se salva. Porque dice en Romanos 3:20, por las obras y la ley ningún ser humano será justificado delante de Jesucristo, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Observen, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solo con la gracia y el amor de Jesucristo podemos ser justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 3:20. Repito de nuevo, Romanos 3:20. Por las obras que usted hagan, pueden hacer muchas obras buenas, pero si no amás a Jesucristo con todo el corazón, vos podés hacer muchas obras buenas, pero si no cumplís este mandato que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás al Señor Jesús con toda tu alma, amarás al Señor Jesús con toda tu mente, amarás al Señor Jesús con toda tu fuerza. Y después viene un segundo mandamiento, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí recién las obras van a servir si yo amo a Jesús. Dice, por las obras ni la ley, ningún ser humano puede ser justificado ante Jesús. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cuando yo vuelvo a la ley, me surgen todos los pecados. Por eso vemos iglesias que tienen a hermanos cautivos toda una vida, y ese hermano no crece, y está paralizado el hermano en la iglesia, porque te predican siempre el Antiguo Testamento. Lógicamente, ahí está la ley, y te tienen cautivo bajo la ley. Pero ¿por qué no te enseñan que hay una nueva vida que se llama Jesucristo? Que te enseñen de la salvación que te promete Jesucristo. Que te enseñen que solo por la gracia y el amor de Jesucristo podemos ser justificados ante el reino de los cielos por medio de Jesús. Sigue diciendo en Romanos 8:3. Observen lo que dice Romanos 8:3. Porque antes era imposible cumplir con la ley, por cuanto éramos débiles por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó
al pecado en la carne. Es decir, que antes era imposible cumplir la ley. Entonces Dios Padre envía a su Hijo en semejanza de carne como hombre, en semejanza de carne y de pecado como hombre, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, condena ese pecado que está en la carne, que estaba en Jesús. Por eso Jesús vino para morir en la cruz y cargar con el pecado del mundo, llevando en su cuerpo el pecado del mundo y crucificándolos. Ahí en ese momento Jesús pagó el precio por vos y por mí. Ahí en ese momento Jesús está pagando el precio. Hoy con solo recibir a Jesucristo somos salvos. Hoy con solo recibir y pedir perdón a Jesús recibimos la liberación, la salvación y la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Ahora vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio del Ministerio de Música y el tema se titula Amo a Jesús. Amo a Jesús es una hermosa alabanza que lo interpreta el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Ahí vamos. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Porque amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto. Efectivamente, como dice Susana y Elvio, amo a Jesús, vivir enamorado de Jesús. Tenemos que estar enamorados de Jesús para encontrar la salvación y hacer una conversión de nuestras vidas y tratar de buscar a Jesús para ser salvo, teniendo en cuenta que Jesús es el único que nos salva, que nos libra de todo mal, es Jesucristo. Jesucristo vino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que seas templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Digo Espíritu Santo de Jesucristo porque Jesús dijo, es necesario que yo vuelva al Padre y mi Padre enviará a vosotros en mi nombre, en el nombre de Jesús enviará al Espíritu Santo, enviará al Consolador que estará con ustedes por siempre, el Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestra sangre. Efectivamente, así también vosotros, como dice en Romanos 7:4. Vamos a otro pasaje del apóstol Pablo a la carta de los Romanos. A los Romanos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo y con la muerte de Jesucristo, nosotros también somos muertos a la ley, a lo de antes. Y hoy ya vivimos por obra y gracia, ya vivimos por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a la antigua ley, mediante el cuerpo de Cristo. Y creemos en su nombre, terminamos con la ley. Esto voy para todas aquellas personas que se vuelven atrás, se vuelven al Antiguo Testamento, ignoran de Jesucristo. Para que seamos salvos ante Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos salvos. Para que el pecado no se enseñoree de ustedes. Acá vamos a otro tema. Para que el pecado no se enseñoree de nosotros, no debemos vivir
bajo el Antiguo Testamento. Es decir, que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero tener en cuenta que estudiar el Antiguo para tener las bases fundamentales de la palabra de Dios, para entender que del primer libro de Génesis al último libro de Apocalipsis, nosotros vemos que la Biblia nos presenta un plan de salvación, y el plan de salvación solo está por medio de Jesucristo. Entonces nos dice, para que el pecado no se enseñoree de ustedes, no vivan bajo el Antiguo Testamento, es decir, bajo la ley, sino por el contrario, vivan bajo la gracia de Jesucristo. Fíjese lo que dice en Romanos 6:14. Romanos 6:14. Para que el pecado no se enseñoree de vosotros, no te pongas bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no te quedes únicamente tratando, estudiando el Antiguo Testamento. Estudia el Antiguo, pero venite al Nuevo Testamento, donde está el plan de salvación por medio de Jesucristo. Porque en Romanos, sigue diciendo en Romanos 8:1, ahora ya no hay condena para los que estamos en Jesucristo, para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora ya no hay condena para los que estamos en Jesucristo, para los que andamos conforme al Espíritu y no a la carne. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de él, enamorado de él. Ahora vamos a escuchar un maravilloso poema de nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero. Mirta Susana Romero es escritora, artista plástica y también escribe poemas maravillosos para nuestro Señor Jesucristo, y en este caso se llama el poema Alegría. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús, alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días, te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Al mundo. Bueno, seguimos con la predicación Jesús es amor. Jesús es amor. Hoy, como le decía, el plan es presentarle un plan de salvación, decirle que Jesucristo viene pronto, muy pronto Jesucristo viene por segunda vez. Jesucristo, recuerden que Jesucristo viene por segunda vez y se va a dar muy pronto, muy pronto. Tenemos que tratar de salvarnos, tratar de recibir a Jesucristo ahora, antes de que llegue Jesucristo, porque después de la llegada de Jesucristo, que viene a proteger a su pueblo, a sus iglesias, a la gente, a las personas que buscan de Jesús, después de eso viene el tiempo de las tribulaciones. Está bien pactado. Después de Jesucristo, después de su segunda venida, comienza a imperar Satanás, que va a tener su gobierno epicentro, gobierno central, ahí por cerca del Armagedón, que es un valle que está en el pueblo judío. Así que por eso Jesucristo viene pronto y tenemos que estar preparados para recibir a Jesucristo. Preparados, como decir, recibir a Jesús, creer en su nombre, pedir perdón, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y tratar de revertir esa situación donde muchas doctrinas, muchas culturas
han transgiversado el verdadero evangelio de Jesucristo. Si Jesucristo, el Marcos nos dicen, y por el mundo y llevad este evangelio, para que todo aquel que cree en Jesús se salve y tenga vida eterna, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Tenemos que ir por el mundo y predicar. Y dice, y recibirán el Espíritu Santo, y vendrá sobre nosotros poder, y seremos testigos de Jesucristo para todas las naciones del mundo, llevando el evangelio de Jesucristo, siendo testigos de Jesucristo. Muchas doctrinas descalifican estas cosas y dicen que esto era para los primitivos, para la iglesia primitiva, para los apóstoles, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y hacen mentiroso a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, que dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo, nunca cambia. Los que han cambiado son los hombres. Han cambiado los hombres, las doctrinas. Han desprestigiado el verdadero evangelio de Jesucristo. Han cambiado las doctrinas. Han dejado de bautizar en el nombre de Jesucristo. Yo le pregunto siempre, ¿por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo? Y hoy nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Por eso es necesario revertir esta situación y hacer lo que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro, que tiene la llave del reino de los cielos, nos está dando la copia de la llave para entrar al reino de los cielos, con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Teniendo en cuenta que el único que bautiza por el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Y lo dijo Juan el Bautista. En verdad yo bautizo, dijo Juan el Bautista, yo bautizo por agua para arrepentimiento. Pero el que viene después que yo es mayor que yo. Yo no alcanzo a atar la suela de su calzado. Es mayor que yo. Él lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Lo dijo Jesucristo. Y también el mismo Jesucristo dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, tenemos que ser bautizados por el agua, sumergir en el agua, y también tenemos que recibir el Espíritu Santo, porque ve que la palabra dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Quién te bautiza por medio del Espíritu Santo? ¿Quién es el único que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego? Se llama Jesucristo. Por eso es necesario ser bautizado por el agua en el nombre de Jesucristo, para poder entrar al reino de los cielos. Han truncado la gloria de Dios. Han ignorado todas estas cosas. ¿Saben por qué ignoran? Porque no le interesa si te salvás. La salvación está si vos entendés que has recibido a Jesucristo y que sos bautizado en el nombre de Jesucristo. Los hombres y las doctrinas trabajan y hacen por repetición, llevan adelante, dicen ser cristianos evangélicos y no lo son. Muchos ignoran que no lo son, porque hacen por repetición, repiten las doctrinas y siguen adelante. Por eso hoy yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Y así entendemos entonces que han cambiado la gloria del Dios incorruptible. Las personas que viven convencidas de una religión, de una doctrina, de un hombre, han transformado la iglesia de Jesucristo en un club social. Viven en apariencia, son tibios como dijo Jesús, llevan una vida de hipócritas, de conformistas, porque se mienten a sí mismos. Viven de esa manera sabiendo que no se salvan. Y muchos como ovejas son llevados al matadero, guiados por estos grandes maestros que se dicen ser sabios. Otros eligen ser fríos, indiferentes, ignoran la existencia del poderoso Jesucristo. En resumidas palabras, estas personas nada son, solo existen, van camino al infierno. Serán como ramas secas cortadas y tiradas al fuego.
Mayor condena hay para las personas que conocen a Jesús y se volvieron atrás, como hizo la mujer de Lot. Por eso hoy yo te invito a conocer a Jesucristo, a hacer una conversión de su vida y realmente recibir con amor a Jesús, creer en su nombre, en el nombre de Jesús, arrepentirse de su soberbia, pedir perdón, nacer de nuevo y ser nueva criatura. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Padre y Dios amado Jesucristo, te damos gracias por este día, gracias por esta predicación, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo amado porque te mueves en el corazón y en la mente de las personas. Oramos para todos aquellos que tienen dolencia, que sufren dolor, que sufren enfermedades, dolor del alma, dolor de hueso, de enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús, liberamos a todas las personas en el nombre poderoso de Jesús. También damos gracias, Jesús amado, porque tú sanas. Tú has dicho, todos aquellos que creen en mi nombre, porque estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. En tu nombre reprendemos a todo espíritu satánico, todo espíritu de enfermedad. Echamos afuera todo espíritu de muerte que anda rondando el mundo. Lo cortamos, lo atamos y le echamos afuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.